La revista El Doctor en Casa presenta al doctor Javier Leiro en Padres al Día. ¿Cómo están? Muchísimos saludos para todos y bienvenidos, como siempre, un viernes más a Padres al Día, la verdadera y única escuela para padres, como siempre aquí en televisión, como siempre aquí en el canal de la familia. Siempre hablamos de numerosas problemáticas y en el día de hoy vamos a tocar un aspecto bastante espinoso que guarda relación a la separación de una pareja. Muchas veces, frente a una situación de separación, frente a una situación de dificultad en la convivencia, la pareja se separa y detrás de la pareja quedan hijos o queda algún hijo, y este hijo muchas veces es motivo de conflicto entre los miembros de la pareja. A veces ese niño también se puede encontrar manipulado por una de las dos partes, y realmente esto se produce y se vuelve en una situación bastante compleja, bastante crítica, y muchos papás y muchas mamás que seguramente nos están viendo en el día de hoy estarán pasando por una situación de este tipo. Hay un grupo de padres que se ha unido hace poco tiempo y han creado una asociación que se llama Asociación Todos Juntos contra el SAP, contra la alienación parental. ¿Qué es la alienación parental? Justamente de eso vamos a conversar con unos invitados muy especiales el día de hoy, que nos van a contar en qué consiste, cómo se puede dar y sobre todo lo más importante, cómo podemos prevenir, cómo podemos ayudar, cómo podemos aprender a ser un poquito mejor padres y madres, y ese justamente es el significado de nuestro programa Padres al Día. Así que importantísimo el tema, no se retiren de ahí, en un momento más iniciamos, vamos a analizar los conflictos por el que puede pasar nuestro hijo, nuestra hija, cuando la pareja se separa. Y quiero hacer una rectificación. Decía antes del programa que nuestros invitados pertenecían y realmente tiene que ser a la Asociación Padres por Siempre. Y para conocerlos personalmente he invitado hoy a dos de ellos, que son el señor Sergio Sónego y el señor José Rivero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio también, que es sumamente importante para nosotros. Bueno, encantado de tenerlos en el programa y quiero entrar directamente en tema. A la gente que nos está viendo le preocupa esta situación y me imagino que hay mucha gente en situación similar a la de ustedes. Por lo cual la primera pregunta, bueno, ¿en qué consiste un poquitito? ¿Por qué ustedes se deciden crear esta asociación Padres por Siempre? Nosotros, varios de los padres que participan de esta asociación comenzaron a conocerse en unas charlas científicas dictadas por la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría Forense a través del doctor José Vera. Y en la tercera reunión en particular, la reunión tenía dos mitades, una mitad científica donde se hablaba del problema en sí y la segunda mitad de testimonios. Y durante esos testimonios nos dimos cuenta, comenzamos a hablar de que en vez de seguir hablando de testimonios nomás, deberíamos pasar a la acción ya. Esa fue la semillita que después nos motivó a reunirnos y a trazar un plan de trabajo sobre este tema en particular, ¿verdad? Bueno, José, ¿qué es la alienación parental? Contanos un poquito. La alienación parental viene a ser más, hablando así en términos sencillos, es cuando un progenitor conviviente con el hijo, es cuando bloquea el relacionamiento padre-hijo o puede ser también la madre, ¿verdad? Como por decirlo, el padre conviviente es el que maneja esto. Es cuando se trata del bloqueo principalmente y es ahí donde nosotros venimos para poder tratar de solucionar y ver alguna solución, algo más, ¿cómo decirte? Algo más, un poco... Darle una salida. Una salida, ¿verdad? O sea, que vos te referís que cuando un niño o una niña convive con un papá o una mamá,
ese papá y esa mamá con la que convive bloquea el relacionamiento con el otro progenitor. Tal ¿verdad? cual. Esa es la situación. Es así ¿verdad? mismo, es el bloqueo que tenemos los padres cuando estamos fuera. ¿Y a qué tipo de bloqueo exactamente te referís? ¿O qué tipo de bloqueos son los bloqueos posibles? El bloqueo es cuando, por decirlo, en mi caso yo no puedo ver a mi hija, tengo restricciones, no me avisan de que de las actividades de la criatura, tanto en el colegio, tengo problemas, por ejemplo, para llegar a la casa, todo tipo de bloqueo cuando no puedes relacionarte con tu hijo. Pero eso no es un bloqueo jurídico, sino que es un bloqueo que realiza, digamos, la mamá de tu hijo, ¿verdad? Así mismo. O sea, no tiene nada que ver con una orden judicial eso. No, en la parte jurídica no entramos todavía. Después viene el tema del relacionamiento, del régimen de relacionamiento, cuando ahí comienza, ese es el inicio de lo jurídico. Y yo pregunto, José, ¿por qué viene un bloqueo de este tipo? O sea, ¿cuál es la finalidad de una persona que hace, que impide que el otro progenitor haga una convivencia armónica con el chico o con la chica? Y, estimo más bien que se trata por la no superación de la separación de la otra pareja, ¿verdad? Eso genera que rabia, impotencia y bueno, se descargan a través de los chicos que son realmente las víctimas en este caso porque son los que más sufren. Sergio, y cuando sucede una situación de este tipo, yo creo que el primer paso sería uno en conversar, ¿verdad? Con la mamá o con el papá en este caso, ¿verdad? Y cuando uno plantea una conversación y unos términos adecuados, ¿ese bloqueo continúa o por qué continúa ese bloqueo? En muchos casos, Javier, antes que nada quiero dividir dos conceptos sí. porque tal vez eso va a saltar de vuelta. El padre o la madre que incurre en esto, que bloquea el relacionamiento al otro, es conocido como alienador. Y el que es bloqueado es conocido como alienado. Tal vez utilicemos esos términos. Mejor, entonces. Sí. En general, el alienador no reconoce el problema que le está generando a su hijo. No es consciente o no quiere ser consciente de la problemática. Entonces el diálogo realmente se torna muy difícil con estas personas. Yo he tenido oportunidad de dialogar, pero por motivos, hasta si se quiere llamar caprichosos, antojadizos, el diálogo no tiene eco. Y es ahí donde uno empieza a recurrir a la justicia, ¿verdad? Para tratar de garantizar ese relacionamiento. Pero también nosotros nos hemos topado con falencias a nivel judicial y eso es lo que motivó en parte a fundar esta asociación. ¿Y cuál es la finalidad, Carlos, de la asociación? ¿Realmente qué es lo que ustedes quieren conseguir con Padres por Siempre? Padres por Siempre, la primera misión que tiene es difundir el concepto del SAP, es hacer conocer el SAP. De que siempre hay o sea, no siempre, pero en muchas situaciones hay un alienador y un alienado. Y sí, es tratar de difundir eso, el concepto, que la gente conozca, porque hay muchas personas que están viviendo esto y no saben que realmente están siendo realmente alienados o que están viviendo lo que es el SAP. Entonces la primera misión nuestra es el difundir el concepto y hacer conocer. Y Sergio, ¿qué sucede actualmente en otros países con este tema? ¿Hay alguna experiencia? Sí. El síndrome de alienación parental se describió en 1985, o sea, está cumpliendo casi 30 años el concepto. En otros países hay leyes que hablan sobre este tema. Te voy a hablar más a nivel regional, que nos toca más de cerca, ¿verdad? En Brasil tenemos una ley desde el 2010 que incluso tiene sanciones penales contra este delito. Nosotros consideramos que es un delito contra el niño. En Argentina hay una ley que salió en el 2012. En Chile salió una ley en el 2013. Sabemos de una asociación en Uruguay que está actuando, que se ha creado similar a nuestra asociación. Ellos aparentemente no están encaminados en la búsqueda de una ley, ellos están queriendo denunciarle al Estado uruguayo
en la Corte de la Haya. Son distintos encares a la misma problemática que yo creo que se hace cada vez más frecuente. ¿Y por qué se hace más frecuente? Y porque hoy por hoy es más fácil, entre comillas, divorciarse. Años atrás, algunas décadas atrás, o había impedimentos legales para el divorcio, o la gente tenía un concepto un poco más cerrado, no veía el divorcio de una buena manera, y eso ha cambiado. Hoy las parejas que no se llevan bien no dudan mucho en divorciarse, pero el problema de los chicos queda ahí, latente, y en esa parte todavía nosotros creo no hemos madurado todavía. Cómo encarar el divorcio con los chicos. Bueno, y Carlos, vos como papá, José. José, que nos visitas hoy, ¿cuál es tu situación emocional respecto a no poder relacionarte con tu hijo hoy día? ¿Cómo te sentís como papá? Quiero saber. Es duro, es muy doloroso. Tengo 1.5 años de no poder relacionarme con mi hija. Y es muy doloroso porque realmente acá yo veo, siento y sé el sufrimiento de mi hija. Entonces para mí es muy fuerte esto, es muy doloroso porque sabemos lo que ellos pasan. Porque yo tuve un relacionamiento muy cercano con ella hasta que tuve que separarme de mi señora, ¿verdad? Entonces es ahí donde comienza el calvario para nosotros los padres, porque sentimos y hasta que después llega un momento en que por el bien de ella tenemos que aceptar cosas que lastimosamente no está ya en nosotros mismos poder solucionar eso. Entonces es doloroso y por eso también yo me aboqué a este grupo para poder pelear por los demás chicos. Y ustedes... me decías antes, Sergio, que la primera medida que quieren tomar es hacer conocer el grupo, hacer conocer la asociación. Sí. ¿Cuál sería el segundo paso? Nosotros tenemos varias metas, pero te voy a citar las 3 principales. Primero es difusión. Nosotros queremos que la gente sepa lo que es la alienación parental. Porque nos dimos cuenta que mucha gente cree que vive solo este problema. Los primeros que empezamos a juntarnos nos sorprendió de que todos vivimos lo mismo. Los casos son prácticamente calcados. Y el síndrome de alienación parental describe exactamente lo que nos está sucediendo. Entonces nosotros queremos que la sociedad se entere de este problema. Comparamos siempre lo que pasó con el bullying. Hace 2 o 3 años vos decías bullying y nadie sabía lo que era. Y hoy la gente conoce el bullying, conoce sus efectos, sabe los daños que le produce al chico y ya está alerta ante esta situación. Queremos que lo mismo suceda con el síndrome de alienación parental. Nuestra segunda etapa, que nosotros ya estamos trabajando en ella, pero todavía no la estamos encarando de forma fuerte, digamos, es ir detrás de una ley que tipifique, reconozca y sancione esta problemática. Y nuestra tercera meta, nuestro tercer sueño, es llegar a crecer lo suficiente, ser una asociación autosuficiente, porque hasta el momento es a pulmón, ser una asociación autosuficiente que pueda ya ofrecerle a un afectado una asesoría jurídica, una asesoría psicológica, psiquiátrica, porque son los ámbitos donde esto te golpea, te agarra desprevenido en el ámbito judicial. Te puede generar una depresión o necesitas de consejo de cómo actuar con tus chicos. Entonces queremos el día de mañana poder ofrecerle al afectado ya todos los ángulos cubiertos para que él pueda salir adelante con este problema. Bueno, y en este momento, ¿a través de qué medios están llegando a la gente, Sergio? Bueno, Javier, nuestra asociación tiene 4 meses de vida y nos lanzamos, entre comillas, al mercado hace 2 meses nomás. Los primeros fueron 2 meses de discusión, preparativo, ¿qué vamos a hacer? Nuestro portal de Facebook es nuestra ventana al público. Es ahí donde nosotros ofrecemos información. ¿Cuál es la dirección? Padres por Siempre. Facebook.com/padresporsiempre.py. Padres por Siempre escrito todo junto.
Y tenemos un número de teléfono también, que es el 0972 Padres, que equivale numéricamente a 72 37 37. Es un teléfono que, quiero explicarle a la audiencia, está apagado durante el día porque cada uno de nosotros hace sus actividades particulares. Por favor, dejen sus mensajes y esas llamadas y esos mensajes de texto serán devueltos a la noche. Bueno. El responsable del teléfono devuelve a la noche los... Buenísimo. Les quiero agradecer muchísimo. Tenemos que ir a un corte rápidamente, por el tiempo en televisión siempre vuela. Les quiero decir a la gente que nos está viendo que después del corte vamos a tener la visión de una psicóloga que nos va a explicar también el SAP y también desde el punto de vista legal una abogada que nos va a hablar del mismo tema. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por el espacio, Javier. Haber compartido la experiencia. Pero no cambiamos de tema. El tema seguimos hablando del síndrome de alienación parental. Y ahora vamos a hablar desde el punto de vista que me gusta a mí, que es el punto de vista de la psicología, porque tengo una colega como invitada que es Aurora Bachen, a quien doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para mí es un honor estar aquí, compartir con ustedes en un programa tan prestigioso, ¿verdad?, que es Padres al Día. Bueno, encantado. Me parece que es realmente lo más importante. Bueno, yo te preguntaba fuera de cámaras, Aurora, si vos pertenecías también a la asociación. Y me comentabas lo siguiente. Bueno, realmente el doctor Vera Gómez, ¿verdad?, y yo escribimos un artículo en ABC hace, creo que el año pasado, algo así, y a partir de allí surgieron muchos cuestionamientos, mucha gente se acercaron. Y bueno, yo creo que con muy buen criterio esta gente empezó a unirse y a formar una asociación, ¿verdad?, que creo que es muy importante porque la fuerza de la minoría es algo muy valioso, y por otro lado ellos también comparten, ven qué es lo que les pasa a ellos y a los demás también, ¿verdad? Como que se apoyan y están creciendo juntos y están realmente trabajando muy bien en este momento. Y yo te quiero preguntar, Aurora, yendo específicamente a los niños, ¿verdad? ¿Qué pasa por la cabeza de un niño que padece una situación como esta? Disputa de los padres, dificultad en el relacionamiento con uno de ellos, a veces manipulaciones también que pueden haber detrás de una serie de cosas que se le dice o se hace. ¿Qué piensa un niño? ¿Qué pasa con un niño así? Realmente esa es la parte terrible de este tema, ¿verdad? Y lamentable por otro lado, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de adultos, qué clase de sujetos estamos nosotros creando, ¿verdad?, con una situación tan dramática como esta? Porque sabemos que los seres humanos, a diferencia de otros seres, de los animales, somos realmente los más indefensos, ¿verdad? Hay una indefectud terrible porque al nacer ni siquiera podemos caminar como otros animales que ya pueden tener un instinto que les guíe, ¿verdad? En cambio, nosotros dependemos mucho tiempo del otro, de los padres, ¿verdad? Y en este caso el niño nace en una familia y lógicamente que el niño ni siquiera es consciente ni puede defenderse de una situación como esta que de repente aparece, ¿verdad? Así es que es terrible la indefectud del niño y la situación en la que ellos se encuentran, porque finalmente sabemos la importancia de la función paterna. Por eso te decía que este programa es muy valioso, porque en un momento de mucha crisis a nivel de la función paterna, de la ley, ¿verdad?, es importante hacer programas como estos que la gente pueda valorar y darse cuenta que quizás lo más valioso y lo único que un ser humano puede tener como un legado, más allá de la fortuna, del dinero, de todo que los padres le pueden dejar, es realmente una salud mental, ¿verdad? Claro. Y eso solamente se consigue a través de la función paterna, de la ley, pero con amor, ¿verdad? Claro. Yo también sé, Aurora, de que la diferencia que puede existir entre un niño pequeño, podemos hablar de un chico de 4, 5, 6 años, y un chico tal vez adolescente o preadolescente, es bastante diferente, ¿verdad? Pero, ¿qué sentimientos pasan un poco por la cabeza de un niño de 5 o 6 años? ¿Él se da cuenta de esta situación? Y yo creo que si podemos, así como sabes muy bien, ¿verdad?, si podemos llamar a una situación traumática, tiene que ver justamente por no poder ponérsele palabra,
a eso que pasa, ¿verdad? Yo creo que para un niño pequeño es muy difícil entender que los padres pasen por una cosa como esta, porque el niño le quiere al padre y a la madre, ¿verdad? Yo me acuerdo de un caso, de un episodio que la madre le decía al niño, a la niña, ¿verdad? Si yo me separo, ¿te vas con tu papá o te quedas conmigo? Y la nena, lógicamente, la pregunta. La nena, lógicamente, por el padre, ¿verdad? Me voy con papá, ¿verdad? Pero eso le sirvió una bofetada a la nena, ¿verdad? Entonces, son amores así muy, muy difíciles de entender, a no ser que uno realmente mire la otra escena, ¿verdad? Porque generalmente detrás de una situación como esta hay personas que no han podido resolver sus propios problemas, ¿verdad? Entonces, esto continúa, afecta a la relación, afecta a la familia. ¿Y cómo al final se resuelve? O sea, si esto sigue así, digamos, o sea, no se hace nada y el niño vive así una situación de angustia y de tensión, con dificultad entre los padres, y después el chico llega a la adolescencia, y a mí me pasa en consultorio, probablemente a vos también, llega un momento que el chico dice que estoy atacado del tema, o sea, no me hable más porque no quiero saber más nada, ¿verdad? Sí. Y hace un poco una negación de alguna forma de toda su situación y no quiere más saber nada, no quiere más ni agua, ni azúcar, no quiero nada, o sea, no me hablen del tema. Pero ese niño creció y continúa con un dolor emocional muy grande, aunque no lo exprese, aunque no lo diga, porque él quiere un papá y quiere una mamá, ¿verdad? Y a veces inclusive dice, ¿verdad? Yo les quiero a los dos, exactamente, ¿verdad? Sí. Pero me están haciendo daño entre los dos también. Así mismo es. Y hay un alto nivel de suicidio últimamente en muchos países, ¿verdad? Porque sabemos que así como estaban hablando, comentando, ¿verdad? De que es un fenómeno que se está dando, porque yo creo que la sociedad y los problemas se van dando cuando la palabra ya no sirve, bueno, se apela a las leyes, ¿verdad? Porque evidentemente aquí algo falló, ¿verdad? Yo digo que la ley siempre es el último paso, ¿verdad? Exactamente, así mismo es. Lo ideal sería que esto se pueda restablecer lo más pronto posible, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas que contempla esta ley también, que esta ley sea lo más misericordioso y benévolo posible para poder suplir este dolor en el niño, porque finalmente hay un vacío existencial, ¿verdad? Tremendo. ¿Y qué es lo que pasa allí? Aparecen las adicciones, la droga, el alcohol y en última instancia, ¿verdad? Alto índice de suicidio, ¿verdad? Y eso finalmente es terrible. Aurora, hay veces también que uno de los miembros de la pareja dice, a veces dice, yo acepto de que yo interfiero en las relaciones y no quiero inclusive que se relacione. Y expone ciertos motivos, ¿verdad? Algunos son motivos tal vez ciertos, ¿verdad? O sea, inmadurez de la otra persona, conductas desadaptativas, inclusive adicciones, lo que sea, ¿verdad? Y entonces sí pone un freno ante el relacionamiento, ¿verdad? Y también sabemos que los jueces, yo siempre digo que los jueces saben mucho de ley, pero muy poco de psicología, ¿verdad? Y tienen que tomar decisiones y escribir en una hoja un régimen de relacionamiento, por ejemplo, o una convivencia, y se atañen exclusivamente a lo legal y muy poco a lo psicológico, ¿verdad? A pesar de que los psicólogos enviamos informes y también están los psicólogos del Poder Judicial, ¿verdad? Pero yo pregunto nomás, ¿qué pasa cuando realmente hay un impedimento real, ¿verdad? Para que ese niño o esa niña se relacione como normalmente debería ser? Claro, en casos, por ejemplo, de abusos, ¿verdad? De un padre o lo que sea, como que existen. Esas son cosas reales también, ¿verdad? Pero o de agresividad, podríamos decir también. Agresividad, de cualquier violencia, tipo de ¿verdad? violencia, Sí. exactamente. Pero justamente es allí un punto muy importante, ¿verdad? Y que creo que tendríamos que volver a hablar en algún momento de eso, ¿verdad? Yo creo que hay algo que el ser humano no puede hacer otra persona lo que alguien tiene que hacer. Y esa es la tarea del sí mismo, ¿verdad? Del crecimiento. Entonces, si no hay amor, si no hay benevolencia, si no existen estas virtudes, es muy difícil crecer. Entonces, si alguien tiene un problema real,
inaceptable, ¿verdad? Yo creo que si hay realmente amor o benevolencia en una de las personas, en una de las parejas, ¿verdad? Podría ayudarle a que busque una ayuda, a que pueda encontrar una forma de lidiar con esto, ¿verdad? Porque yo creo que el ser humano hasta la muerte, nuestra misión es crecer y pulirnos, ¿verdad? Cada día está la misión esa del poder crecer, ser uno mismo, de cultivarse, de hacer de esta piedra bruta algo más razonable, no precisamente una obra de arte, no siempre, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que esa es la importancia, esa es la misión de un ser humano. Y yo creo que el hijo es ese pedacito de cielo de Dios, ¿verdad?, que uno tiene en la familia. Y realmente si el amor a ese niño nos sirve como para poder ayudarle al otro, ¿verdad? Me parece que... Mira, me encanta tu visión desde el punto de vista de la conciliación. No siempre es posible, ¿verdad? Ojalá la mayoría de los mamás y las papás separados o que pasan por un trance en el cual no pueden vivir con sus hijos, piensen de la manera en que te expresaste. Te quiero agradecer muchísimo, Aurora, estar en el programa. Siempre el tiempo pasa rápido en televisión. Y a ustedes que nos están viendo les quiero, como siempre, recordar que después del corte vamos a tener la visión desde el punto de vista legal con una abogada que también nos va a hablar Bueno, realmente interesante el tema que estamos tocando hoy. Y me gusta porque estamos dando las diferentes aristas de la problemática y por supuesto el área de la parte jurídica es importantísima, cómo está la ley actualmente, cómo protege los derechos de las personas y para eso una nueva invitada en el programa que es la doctora Lourdes Barbosa, que es abogada. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de tenerte acá y ya te tiro la primera pregunta, Lourdes, porque hay una frase que en todos los juicios, en todas las audiencias, en la boca de todos los jueces, los fiscales, los defensores, se dice que es interés superior del niño. ¿Qué es interés superior del niño? Bueno, el interés superior del niño no es otra cosa que el cumplimiento de sus conjuntos de derechos, ¿verdad? Ese es el interés superior, que en cualquier situación prima, ¿verdad?, aquella decisión que conlleve el cumplimiento pleno de todos sus derechos. Entre ellos, ¿cuáles? El derecho a la salud, a la educación, al relacionamiento familiar, ¿verdad?, el derecho a la seguridad, a la protección contra el abuso, el maltrato, ¿verdad? O sea, el conjunto de derechos, lo que implica que uno no puede sacrificar algunos derechos en función a otros y que en cualquier situación en que entren en tensión, ¿verdad?, derechos de adultos en relación a derechos de niños, se va a privilegiar, el cumplimiento de los derechos de los niños. Pero hay veces, decir que no puede entrar en confusión, ¿verdad? Pero hay veces como que un derecho parecería ser, yo como persona normal, te digo que no sé de leyes, como que hay algunas cosas que son prioritarias y otras que son secundarias, digamos, da esa apariencia. Y esa es justamente una apariencia porque a veces los derechos entran en tensión, ¿verdad? Y es ahí cuando dos derechos entran en tensión. Un ejemplo claro, ¿verdad? El derecho al relacionamiento versus, ¿verdad?, la protección contra el maltrato y el abuso, ¿verdad?, donde el magistrado, porque administra justicia, ¿verdad?, tiene que equilibrar y poner en primer lugar, ¿verdad?, el interés superior de ese niño. Y el interés superior de ese niño no puede ser de ningún modo tomar sin ningún tipo de investigación cualquier tipo de denuncia para obstruir su derecho a relacionamiento, porque su derecho a relacionamiento también es un derecho. O sea que los derechos tienen el mismo nivel unos con otros. Sin que esto no significa de ningún modo que no exista la necesaria protección y la precautela de un niño ante un maltrato o un abuso. ¿Se entiende? Sí. Solamente que ahí en la intervención judicial, en los casos extremos, ¿verdad?, en las intervenciones que se dan, el juez, el magistrado, el interviniente tiene que precautelar al máximo, ¿verdad?, el conocimiento de los elementos de verdad. Y ahí entra otro actor en escena, y ese otro actor es el perito y la pericia, ¿verdad?, que generalmente en el caso de los niños se recurre mucho a la pericia psicológica, ¿verdad?, a la pericia psicosocial, que se llama. Sí.
Y esa pericia, ¿verdad?, en el marco siempre de ese interés superior del niño, requiere una especialización, ¿verdad? Y ahí tenemos otra dificultad, que no siempre las pericias son especializadas, que no siempre son oportunas, que la pericia no significa robar la voz del niño, ¿verdad?, sino al contrario, rescatarla, ¿verdad? Entramos en el tema también de los informes periciales, ¿verdad?, que los informes tienen que ir dirigidos a aquello que se está queriendo saber y no a una batería, a la aplicación de una batería de instrumentos, de test, que no conllevan ningún tipo de conclusión, ¿verdad?, para el asunto que se está juzgando. Sí, sí. Entonces todo esto produce una suerte de dilación, una suerte de en la que el magistrado no puede tomar una decisión cierta en términos de una verdadera protección del niño ante una situación de abuso o maltrato o, ¿verdad?, el garantizar al niño un relacionamiento, porque, por ejemplo, podría estar dándose una serie de síndromes o situaciones en una persona o en una relación o en un vínculo, ¿verdad?, que pudieran acarrear este tipo de afirmaciones. A mí me da la impresión a veces cuando asisto también a hablar con jueces, ese tipo de cosas, de que el juez o la jueza se encuentra, no sabe qué hacer, te iba a decir, ¿verdad? Es no que no sepa qué hacer, pero se encuentra entre la espada y la pared, digamos, ¿verdad? Si aplica la ley como está escrita, o tiene en cuenta otros elementos que tienen que ver también con pruebas periciales, también con pruebas socioambientales y ese tipo de cosas. Y hay como una serie de discrepancias entre ambos. Bueno, pero justamente ese tipo de pruebas son auxilio de la justicia, ¿verdad? Son elementos para que la justicia aplique la ley. No puede haber esa tensión entre aplicar la ley y considerar estos elementos, ¿verdad? Ahora, el problema que nosotros estamos teniendo en nuestro medio tiene que ver también no solo con la legislación, sino con el sistema de justicia, ¿verdad? Y en el sistema de justicia, en la jurisdicción de la niñez, también esto tiene que ver con, digamos, un poco llevar más allá de los abogados y de los jueces todo lo referente al enfoque de derechos del niño. Contar con psicólogos, trabajadores sociales que tengan esa experticia y que a la vez tengan experticia forense. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, un perito forense que un profesional que no realiza pericia forense. Y por otro lado, los criterios judiciales de celeridad en el tratamiento de los casos, teniendo en cuenta que para un niño no es lo mismo un año que para un adulto, ¿verdad?, que ese tiempo es significativo. Lo que pasa es que lo que a veces sucede también es que entran en tensiones los derechos de los adultos. Y acá no pasa por el derecho de del papá o de la mamá, incluso de abuelos o guardadores, ¿verdad?, que también puede darse con abuelos o guardadores, sino pasa por qué es lo mejor para ese niño. Y ahí es que ese interés superior del niño hay que precautelar de que no sea un principio arbitrario que justifique cualquier cosa, ¿verdad? Lourdes, la defensora del menor debería tener un papel más preponderante en este tipo de situaciones. Y debería tener, pero tampoco la legislación, como digamos que habilita a que el defensor esté absolutamente en todo, digamos, ¿verdad? Entonces, no es que el defensor público participa en forma activa en todas circunstancias, ¿verdad? Eso depende un poco de la casuística. Y de hecho, lo que refiere al defensor del niño, obviamente es un desafío que los propios defensores conocen, que requieren una mayor discusión en nuestro medio, porque los defensores del niño son eso, defensores del niño, claro, no son claro. los defensores ni de la mamá ni del papá, que no hay que confundir con alguien que no tiene recursos y recurre a la defensoría para... Pública, sí. Sí, pública. Entonces, su participación es restringida también, ¿verdad? Entonces, es un desafío poder profundizar en esa línea. Ahora, no obstante toda la legislación que existe... Yo te quería preguntar, ¿cómo está la legislación vigente? ¿Está bien la legislación vigente? O sea, ¿tenemos buenas leyes o hay muchas cosas que cambiar? Y tenemos cosas buenas y tenemos cosas por cambiar, ¿verdad? O sea,
Nuestro código de la niñez es un código totalmente perfectible. Porque es un código nuevo, el código de la niñez. Es del 2001, ¿verdad? Pero ya a esta altura, por supuesto, hay determinadas materias en las que se puede revisar, se puede modificar. Siempre una ley tiene cosas que se pueden mejorar. Para algunas ¿verdad? cosas, por ejemplo, yo veo sanción inmediata frente al incumplimiento del código de la niñez. Y para otras cosas hay como sanción demorada o advertencia, advertencia, advertencia. Sí, advertencia. de hecho, todo el sistema de sanciones no se introdujo en el código de niñez, ¿verdad? En su momento se quería introducir, pero hubo una política legislativa de no introducir sanciones ante incumplimiento, ¿verdad? Pero en general el Código de la Niñez tiene cuestiones muy positivas, ¿verdad? Que se pueden retomar con leyes específicas como esta alienación parental, que es interés ya hoy día de contar. A lo mejor en otro contexto, ¿verdad? No hubiese sido necesaria, porque si hubiese una estricta aplicación, muchas leyes no serían necesarias, pero esa no es la realidad. La realidad es que ante circunstancias, ¿verdad?, que afectan y que son de difícil interpretación y aplicación, se requiere muchas veces de leyes específicas justamente para proporcionar al aplicador de justicia un marco de acción que lo oriente en el sentido correcto. El discurso del niño se toma en cuenta para tomar una determinación. Bueno, y ese es el punto. La opinión del niño por ley debe ser tomada en cuenta de acuerdo también a su etapa, digamos, ¿verdad? A su evolución y a su etapa expresada en el lenguaje de su etapa de vida, digamos, ¿verdad? Porque obviamente un niño de 2 años no se va a ir a... Yo te hablo de un niño que puede hablar perfectamente, a lo mejor, Claro. Por darte un ejemplo, un niño de 8 o 9 años, Sí, que tal vez... debe ser tomada en cuenta. Y además, no solo de 8 o 9, puede ser un niño más chico incluso, pero tratando de rescatar su voz, que es lo que hablábamos, ¿verdad? A través de, generalmente hay auxilio otros profesionales, ¿verdad? Como profesionales psicólogos, etcétera, etcétera. Ahora, el problema también se da en que eso requiere de una experticia de ese profesional. Y ahí es ciertamente necesario hacer un llamado a muchos gremios, ¿verdad? Porque el traducir o explicar o contar la voz del niño de ningún modo puede significar secuestrar la voz del niño, ¿verdad? Entonces hay que ver de que efectivamente esas pericias se traduzcan en la voz del niño. Y a veces no son así, a veces traducen la voz de los adultos. Pero esto necesariamente tiene que ser mirado a la luz de esta nueva perspectiva también por esos gremios. La ley de alienación parental lo que pretende justamente es dar un marco, ¿verdad?, al aplicador de justicia en donde los indicadores de alienación, ¿verdad?, sirvan para que pueda orientar en el sentido de una intervención ante una obstrucción de vínculo, ¿verdad?, en un caso determinado. Bueno, te quiero agradecer, Lourdes, el haber compartido con nosotros toda tu sabiduría y todos tus conocimientos. La gente que nos vio seguramente va a sacar una conclusión interesante y que esto nos sirva para mejorar. Esa es un poquitito mi alocución final, ¿sí? Bueno, antes de irnos al corte, como siempre, yo les quiero recordar que...